¿Qué tal, familia del terror? Bienvenidos a Inframundo. Mi nombre es Alejandro. En esta ocasión les voy a narrar algunas historias ocurridas en el Campo Santo, cementerio, panteón. Se conocen de diversas formas en varios países. Pero por favor, ponte cómodo para escuchar estas tétricas historias de cementerio. Sin más, comencemos. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Profanación, basado en la anécdota real del sepulturero José Hernández. Era una noche lluviosa, pero de esas muy raras. Durante todo el día, tal cual una jornada normal de verano, había estado con sol radiante hasta que llegó la noche y el clima cambió drásticamente. Aún así, no estaba fresca. El vapor que originaba el suelo mojado se elevaba copiosamente, insoportable por cierto, pero el preciado olor a humedad opacaba lo negativo del asunto, permitiéndome así disfrutar del momento. Sentado a un costado de la puerta de la garita, y bajo la amplia cornisa del techo de láminas que tenía el cuartucho, me brindaba ese perfecto lugar desde donde contemplar todo el campo santo que tenía al frente. Cientos de tumbas parecían resplandecer cuando los relámpagos las iluminaban por ese insignificante momento. En las ramas de los árboles podía observar a las aves, una al lado de la otra, como refugiándose en conjunto del voraz clima. Había un largo pasillo que prácticamente dividía el lugar en dos, al cual solo podía vigilar con mi visión hasta que las luces de los faroles me lo permitían. Más allá había solo oscuridad, misma que también era interrumpida cuando los relámpagos, antecediendo los truenos, aclaraban. Desde ahí fue donde lo vi aparecer. Confuso evento que al principio me tuvo sin cuidado, pero cuando comenzó a hacerse más evidente, hizo que un fuerte escalofrío empezara a recorrer por toda mi espalda. El cigarro encendido que sostenía entre mis dedos continuó consumiéndose por sí solo, pues cada uno de mis sentimientos estaban ahora centrados en aquel fenómeno que presenciaba y que a la vez me negaba a reconocerlo. Una vez que esa cosa estuvo lo suficientemente cerca, ya no me quedaron dudas. Había una persona ahí, quien caminando lentamente bajo la lluvia se aproximaba hasta mí. Tal cual les digo, tan solo podía verla por ese breve lapso de tiempo en el que los relámpagos alumbraban. Estando ya convencido de la presencia de esa persona, me puse de pie y con voz amenazante le ordené que se detuviera, que me dijera de quién se trataba, qué hacía allí y a esas horas. Fue entonces que se detuvo en seco, y fue como todo alrededor también hiciera lo mismo, como si de pronto la naturaleza hiciera silencio tan solo para permitir el futuro encuentro que esa persona y yo tendríamos. Por la distancia y la propia oscuridad, aún no podía percibir si se trataba de un hombre o una mujer. Sin embargo, podía divisar que había algo en ello que me resultaba confuso. Y cuando la vaga luz de un nuevo relámpago volvió a alumbrarlo, me quedé estupefacto al recién contemplar aquel lúgubre detalle que tenía. Sí, ese era un hombre. Lo supe por sus vestimentas. No obstante, su cuerpo no estaba completo, y al decir eso me refiero a que no tenía cabeza.
Mi nombre es José Hernández. Soy de México, de un estado llamado Guanajuato. Los espeluznantes acontecimientos que estoy por compartirles en esta noche sucedieron hace ya bastantes años, en la década de los 90 para ser más exacto. Fue en una época en la que trabajaba en un panteón, teniendo la edad de 28 años más o menos. ¿Y qué más decirles sobre lo que sucedió esa noche? Me llevé el susto de mi vida. Básicamente corriendo, me metí al interior de la garita y ahí me quedé, tratando de digerir la tremenda experiencia que acababa de vivir, mientras sentía todo mi cuerpo temblar a causa del miedo. Pero a decir verdad, esa no fue la primera vez que tuve una vivencia paranormal, puesto que con anterioridad había visto y escuchado cosas inexplicables cuando me tocaba hacer los recorridos, pero sin lugar a dudas nunca había vivido algo de esa magnitud. No obstante, y sin siquiera sospecharlo, eso apenas era el comienzo de todo el terror que me tocaría padecer en esas inolvidables jornadas laborales. El señor Sánchez era el encargado de custodiar el otro turno. Al diurno me refiero. Él ingresaba a las 7 de la mañana y se marchaba a las 7 de la tarde, que es cuando yo lo reemplazaba. Concretamente pasábamos 12 horas en medio de las tumbas, mausoleos y lápidas. Y aunque el horario nocturno era el que nadie deseaba para trabajar en un panteón, para mí cubrir ese horario me daba una cierta ventaja. Como ya se imaginarán, los que trabajan en esos lugares deben no únicamente cuidar que todo esté en orden, sino que también deben encargarse de que el lugar permanezca limpio y en óptimas condiciones. Eso es lo que don Sánchez debía hacer y yo no. Y en ocasiones solía platicarme de algunos asuntos relacionados con el tema. Tal cual fue una tarde, cuando al llegar al panteón para reemplazarlo, me hizo aquel comentario que me tomó un poco por sorpresa. Para ese entonces, yo ya había pasado más o menos una semana desde que había vivido la horrible experiencia que les conté al principio. Algo que por supuesto no le había contado a él. Eso debido a que don Sánchez solía ser una persona muy bromista y no me quería convertir en su centro de burla. El punto es que esa tarde al llegar, y luego de darme algunas indicaciones que debía tener en cuenta para esa noche, agregó algo más a modo de favor, lo cual hacía por primera vez. Me pidió que no me acercara mucho al fondo del panteón, ya que él estaba ordenando esa zona y quería que las cosas permanecieran tal como las había dejado. Una vez que él se marchó, me dediqué a recorrer el sitio, para así asegurarme de que todas las personas que en esos momentos aún estuvieran en el interior del camposanto se fueran, para recién entonces relajarme un poco en tanto aguardaba que llegara la noche completamente. Sentado dentro de la garita pensaba lo que don Sánchez me había pedido. Sinceramente pensé que se debía a las tremendas jornadas de lluvia que habían azotado al pueblo, ya que algunas plantas y zonas de tierra quedaron afectadas. Justamente esa zona del fondo del panteón era una de ellas, porque en ese sector se encontraban las tumbas más viejas, las que eran básicamente las típicas tumbas en las que una pequeña loma de tierra indicaban dónde estaban cada una. Horas más tarde, ya ni siquiera pensaba en ello. Siendo las 12 de la noche, y al disponerme a realizar el primer recorrido, sucedió un nuevo fenómeno que me hizo volver a sentir miedo. Aunque en esa oportunidad no fue tan macabra como la vez anterior.
ocurrió cuando caminaba ya al final de aquel sendero que les mencioné, ese que divide el lugar en dos. Ahí me detuve y me puse a contemplar la zona del fondo, cuyo suelo de tierra aún estaba cubierto de lodo a causa de la tormenta de la mañana. Curiosamente, traje a mi mente la extrañeza del clima, pues como les compartí al comienzo, era tiempo de verano y normalmente no llovía de esa manera, al menos no con tanta frecuencia. Sin embargo, hubo algo que me desvió mi concentración de inmediato, siendo precisamente eso lo que me hizo sentir el miedo. En tanto mantenía la mirada en esas tumbas viejas de tierra, una extraña sensación comenzó a invadirme. Era como si alguien estuviera ahí, en medio de esa oscuridad, observándome sigilosamente tal cual una bestia en acecho. En esos momentos fue como revivir aquel terror que sentí cuando vi a ese sujeto sin cabeza noches atrás, por lo que no dudé ni medio segundo en darme la media vuelta para regresar a la zona con más iluminación y así alejarme de ahí. Por fortuna, esa turbia sensación se fue disminuyendo poco a poco. Habiendo pasado ya varios minutos y al regresar al interior de la garita, me topé con ese extraño elemento que me dejó pasmado. Un reloj de pulsera yacía sobre la pequeña mesa que teníamos ahí dentro. Lo inexplicable fue que eso no estaba antes allí. Cuando me acerqué a verlo mejor, me percaté de que este era viejo, como así también estaba cubierto de tierra húmeda. Ya estaba a punto de pensar cosas que me hubieran espantado, así que me enfoqué mejor en justificar la presencia del reloj como obra de don Sánchez, pensando que tal vez le pertenecía a él y lo había olvidado, que yo simplemente no lo había visto. Solo habrían pasado unos pocos segundos cuando, manteniendo aún el añejo reloj en mis manos, comencé a escuchar un sonido al que reconocí al instante, cuya inexplicable procedencia me hizo erizar la piel. Era el típico sonido de alguien al excavar en la tierra, y se escuchó cerca, como si una persona estuviera cavando con una pala justo afuera de la garita. Para serles sincero, tardé un poco en tomar valor y salir a revisar, pues está de más decirles que nadie más que yo se encontraba en el panteón en esos instantes. Al menos nadie más que yo con vida. Justamente había una pala ahí, apoyada sobre la pared lateral de la garita, pero estaba sola. No había nadie que la estuviera usando. Debido a la confusión que eso me provocó, no me di cuenta al principio que el sonido había cesado apenas salí de la garita. Pero cuando estaba caminando para regresar al interior de nuevo, ese ruido regresó. Ya no tuve dudas de que algo paranormal estaba ocurriendo. Una vez más me quedé ahí sin querer salir. Recién luego de unas horas decidí hacerlo para así continuar con mi trabajo, pero sintiendo todavía ese pánico de encontrarme con otro espíritu. Cuando don Sánchez llegó esa mañana, le mostré el reloj que había hallado sobre la mesa. El alma se me heló cuando me dijo que no le pertenecía y que tampoco lo había traído él, agregando entre risas que de seguro fue el regalo de uno de los tantos fallecidos que había en el lugar. En esa ocasión su broma no me quitó el miedo. Aún así no quise expresárselo, por lo que sonreí falsamente y me despedí de él. Pero antes volviendo a colocar el reloj sobre la mesa donde lo encontré. Cuando llegó la tarde y tuve que volverme a presentar al trabajo, aún estaba un poco asustado. Ni siquiera quise platicar con don Sánchez antes de hacer el cambio de turno. Luego de que él se fuera,
y al no encontrar ya el reloj sobre la mesa, recién me quedé más tranquilo, puesto que eso indicaba que yo tenía razón, que éste le pertenecía al maldito anciano. No se imaginan el intenso pavor que me dominó cuando, regresando a la garita, luego de un recorrido en la madrugada, otra vez ese elemento estaba sobre la mesa, como si hubiera aparecido por sí solo. Esa noche directamente no lo toqué. Es más, ahora me la pasé afuera de la garita. Tenía miedo hasta entrar. Cuando hice el intercambio con don Sánchez esa mañana, me fui sin hablarle de lo que había presenciado. El reloj no volvió a aparecer desde entonces, pero para mí ya era tarde. El miedo no se iba por nada, con solo decirles con que el simple sonido de las aves provocaban que yo diera un salto a causa del terror. Hasta que llegó la noche en la que mis límites fueron cruzados cuando, padeciendo ahora el miedo más grande de toda mi vida, fui testigo de ese evento paranormal que quedaría tatuado en mi memoria como el recuerdo más oscuro y perturbador. Me hallaba justamente al final de ese sendero cuando comencé a escuchar los sonidos de la pala cavando. Tal vez fue por instinto que de inmediato llevé mi mirada hacia esa zona. Me refiero al fondo del panteón, donde pude revisar tenuemente una silueta. Vale la pena aclarar que no pude distinguir de quién se trataba, pero eso no fue necesario, pues la misma sensación de ser observado me invadió. Ahí fue cuando pude comparar ambas cosas. Esa silueta y presencia no se trataba más que de aquel hombre sin cabeza que vi aquella noche que me asusté bastante. En esa oportunidad el miedo fue tan inmenso que me quedé paralizado. Por más que intentaba darme la media vuelta para escapar, no podía. Ninguno de mis músculos reaccionaba. Resignado a que no podría escapar, cerré mis ojos y comencé a rezar, pidiéndole a Dios con todas mis fuerzas que me sacara de ahí. No sé si haber hecho eso fue bueno o malo, pero sin duda alguna Dios escuchó mi oración, aunque su modo de ayudarme no fue lo que yo esperaba. Manteniendo aún mis ojos cerrados, una serie de imágenes comenzaron a pasar por mi mente. Poco a poco estas fueron ordenándose de tal manera que pude contemplar con lujo de detalles una escalofriante escena, misma que hizo que todo mi ser se precipitara en un pozo de estupor desmesurado. Vi a un grupo de unas 3 personas, 2 hombres y una mujer para ser más exacto. Los 2 tipos cavaban sobre una tumba, en tanto ella contemplaba el acto. No recuerdo muy bien cómo eran los sujetos, pero de la mujer recuerdo hasta el más mínimo detalle. Esta era una anciana vestida de negro, horripilante, inmunda. Supe que se trataba de una bruja al percibir la maldad que la mirada de ella despedía. Podía experimentar la turbia desesperación y ansiedad que sentía al ver la tumba, como si quisiera que los hombres terminaran de cavar rápido para así llegar a su objetivo. La vi derramar saliva de su boca cuando el ataúd quedó expuesto, así tal cual una bestia se saborea al tener su presa lista para alimentarse con ella. No pude ver bien el difunto que quedó a la vista una vez que abrieron el ataúd, pero sí logré ver a la perfección 2 cosas que finalmente me hundieron en pánico, náuseas y locura. Los sujetos se abalanzaron contra el cuerpo para a continuación tomarle de la cabeza. Vi con colosal terror cómo la movían de un lado a otro lentamente, para así sacarla de su lugar y luego entregársela a la bruja.
Lo otro que pude ver claramente y que reconocí al instante fue lo que el cadáver tenía en su muñeca. Era un reloj, pero era ese reloj que formó parte de los eventos paranormales que yo había vivido en esas noches. Cuando por fin pude salir de ese macabro trance, abrí los ojos y todo estaba en calma. Ya no escuché sonido alguno, como así tampoco sentía la presencia. Muchas dudas rondan mi cabeza hasta el día de hoy. Preguntas que quedaron sin responder al haber tenido esa terrible experiencia. No sé por qué me tocó a mí vivirla, pero sé que todo está coordinado a la perfección. El reloj, el sonido de la pala cavando, la manifestación del hombre sin cabeza. Tal vez esa alma en pena quiso mostrarme esas cosas para pedirme ayuda o algo así, aunque aún tampoco sé de qué se trataba. Lo que sí puedo agregar es una cosa. Cuando pasaron varias semanas más, recién me atreví a acercarme a ese lugar. La tumba estaba como todas las demás, pero por un instante logré percibir esa misma presencia, la cual me corroboró que todo lo que se formó en mi mente realmente existió. Supongo que lo que viví fue algo que ocurrió hace bastante tiempo. Tal vez una bruja profanó esa tumba con la ayuda de otras personas, quizás los sepultureros anteriores. Asimismo, mis padres me contaron que era normal tiempo atrás sepultar a las personas con algunos elementos personales, entre ellos joyas y relojes. Lo cierto es que desde la noche de la última manifestación, jamás volví a vivir algo relacionado a ello. Esto y todo lo que tenga que ver con aquella profanación son cosas que seguirán girando en mi mente hasta el final de mis días. Por supuesto, a día de hoy ya no trabajo en el cementerio, pero esta ha sido mi macabra experiencia. Muchas gracias por escucharla. Las criaturas del cementerio, basado en la anécdota real de Osvaldo José Martínez. Entonces eres de esas personas testarudas, esas que no creen en los cementerios. Las almas de los difuntos se pasean por el lugar. Te voy a demostrar que yo tengo razón. Levántate de esa silla y acompáñame hacia afuera y trae la caja de cigarros, por favor. Con estas palabras se dirigió hacia mí, uno de mis primos, de unos años más grande que yo. Trabajaba en el cementerio del pueblo en ese entonces, y cuando tenía la oportunidad, yo solía ir a acompañarlo. Tal cual fue esa noche. El motivo de sus palabras era debido a que yo siempre le discutía al respecto. Nunca quería reconocer lo que él sostenía. Eso de que las almas de los muertos salían de las tumbas, y todas esas teorías de miedo que acostumbraba a incluir en nuestras charlas. Pero a decir verdad, y a pesar de que hasta esos tiempos nunca había sido testigo de algún evento paranormal, yo era un miedoso sin remedio, aunque, por supuesto, nunca lo demostraba. Y era gracias a eso que mi primo se esforzaba cada vez más para que yo creyera en la existencia del más allá. Para ello solía hacer retos y cosas así, y cuando en esa oportunidad me pidió que saliéramos de la garita del cementerio, que es donde estábamos charlando, para salir afuera del cementerio con los cigarrillos. Pensé que se trataría de uno de esos intentos más para asustarme, o tal vez para hacerme una de sus clásicas bromas. El punto es que, una vez estando los dos afuera, más precisamente frente al portón de ingreso, me pidió que cada quien encendiéramos unos cigarrillos y nos lo pusiéramos a fumar,
que por favor le prestara mucha atención a cada detalle mientras lo hacía. Para ser sincero, en ese instante yo tenía mi mente enfocada en otras cosas. Faltaba poco para terminar las vacaciones y por consiguiente debía volver a clases, de lo que sería mi último año de secundaria. Eso significaba una sola cosa, que dentro de unos meses tenía que comenzar a cuestionarme sobre la universidad, siendo lo más difícil de los casos de un pueblo, ya que eso incluía mudarse a la ciudad y generalmente sin mucho dinero. Pero en fin, en tanto charlaba con Lucas, mi primo, los minutos fueron pasando hasta que, tomándome por sorpresa y acabando de terminar de fumar el cigarro, ahora él me pidió que ingresara de nuevo al cementerio para que repitiéramos la acción. Evidentemente, algo traía entre manos, pero al no saber de qué demonios se trataba, tan solo atiné a lanzar una carcajada mientras le pedía que ya dejara de molestar, pues recién acabábamos de fumar y no quería volver a hacerlo. Aún así, él insistió, y llevándome casi al centro del lugar, sector donde prácticamente quedamos rodeados de tumbas en la oscuridad, debido a la falta de iluminación. Me pidió otro cigarro y lo encendió, obligándome a que hiciera lo mismo. Fue ahí cuando me lanzó aquella pregunta que me dejó desconcertado. ¿Te acuerdas cuántos minutos demoramos en terminar de fumar aquellos cigarros afuera? Bueno, ahora también ten presente el tiempo que vamos a tardar para hacer lo mismo aquí adentro. No supe qué decirle, pues no le presté atención a lo que demoramos en el otro lado, y por consiguiente no sabía la cantidad de minutos exactos, pero por supuesto más o menos tenía una idea. Repetimos exactamente lo mismo. Mientras fumábamos nos pusimos a charlar, hasta que de pronto me interrumpió para ahora sí decirme algo que me hizo sentir escalofríos. ¿Te acabas de dar cuenta lo que pasó? Afuera los cigarros tardan un tiempo determinado en acabarse, pero aquí dentro se acabaron más rápido. ¿Y sabes por qué? Me quedé pasmado. Él tenía razón. Fue como si mi cigarro hubiera sido fumado más rápido. Pero está de más decirles que yo lo hice a un ritmo normal. En medio de ese desconcierto, estaba a punto de contestarle de que se había notado el fenómeno, pero él se adelantó para dejarme estupefacto con las siguientes palabras. ¿Tú piensas que los muertos no andan por aquí? ¿Cómo explicas que tu cigarro se acabó más rápido? No lo pienses mucho. Lo que pasa es que ahora no lo fumaste solo. Lo único que te falta por saber es que un muerto fumó contigo el mismo cigarro que traías. Para ustedes quizás les resulte una tontería esto, una teoría demasiado fantasiosa, pero les juro que no fue descubrir ese fenómeno lo que en realidad me hizo estremecer de terror, sino que, apenas Lucas terminó de decirme eso, un gélido aire maloliente rozó mi cara, para a continuación rodearme por completo como si se tratara de alguien junto a mí. Esa fue la primera vez que mi primo Lucas logró hacerme sentir miedo estando en el cementerio, y les aseguro que fueron incontables veces las que lo acompañé en ese funesto lugar con anterioridad. En esa ocasión no fui capaz de ocultar el terror que sentí, y la garantía de eso es que él comenzó a reírse a carcajadas al ver la cara que puse. Ojalá que no, pero si algún día te toca trabajar en un cementerio, y más en el horario nocturno como yo, nunca te olvides de lo que descubriste hoy,
porque eso te ayudará a no ser tan incrédulo y comenzar a respetar a los difuntos. No hace falta decirles que tardé un buen tiempo para recién animarme a regresar a ese lugar, para así volver a acompañarlo. Pero lo tuve que hacer porque él no dejaba de hacerme bromas cada vez que me veía, sobre todo cuando me ofrecía un cigarrillo y me proponía que lo acompañara para ver alguna alma en pena. El tiempo pasó. Terminé la preparatoria y me mudé a la ciudad para cursar los estudios universitarios, los que lamentablemente no pude concluir debido a que no conseguía trabajo y mis padres no podían costear las necesidades básicas para estudiar. Así fue como me tocó regresar al pueblo. Comencé a buscar trabajo y, como generalmente sucede en sitios así, tan solo podía conseguir los oficios que brindaban las empresas del campo, mismas que eran temporales. Hubo un tiempo en el que me quedé desocupado y ya comenzaba a dominarme la desesperación al no poder generar ingresos, cuando Lucas fue una tarde a buscarme para decirme que él había conseguido un trabajo en la ciudad, por lo que quedaría el puesto de cuidador en el cementerio vacante. Su propuesta fue directa. Quería que yo me encargara de ese trabajo ya que, después de él, yo lo conocía más que nadie, gracias a todas aquellas veces que fui a hacerle compañía. No me quedó de otra que aceptar, puesto que por un lado mis padres me recomendaron que lo hiciera mientras conseguía otro trabajo mejor, y por otro lado, la carencia económica nos estaba azotando duro como familia. 4 noches después, me presenté en el cementerio para comenzar el oficio. Para ese entonces Lucas ya se había marchado del pueblo, así que me tocó empezar solo desde cero. Pero no me preocupaba nada. Tal como lo dijo él, yo conocía lo que debía hacer, y ya había pasado mucho tiempo desde que había tenido aquella experiencia con el cigarro. No obstante, jamás pasó por mi mente que los fenómenos de índole paranormal ahora se manifestarían de la manera menos imaginada. Mi nombre es Osvaldo José Martínez. Esto que estoy a punto de contarles me ocurrió allá por el año 2002. Fueron apenas unos meses los que aguanté en ese trabajo, pero el terror vivido quedará tatuado en mi memoria por el resto de mi existencia. Si no me equivoco, creo que faltaban unos pocos días para que cumpliera mi primer mes en el trabajo. Hasta ese entonces todo iba bien. Por ahí escuchaba ruidos inexplicables o veía de reojo algunas sombras moviéndose a gran velocidad cuando hacía los recorridos, pero de ahí en más no pasaba nada. Era una medianoche que de la nada se puso fresca. De eso me acuerdo perfectamente, porque antes de salir de la garita para hacer mi recorrido, me puse la campera. Ya estaba caminando por el centro del cementerio santo, cuando precisamente esa prenda me dio a entender que no estaba solo. Fue como si alguien hubiera pasado corriendo por mi lado y me jalara el borde de la chamarra. Sentí claramente cuando lo hicieron, y por la zona donde me jalaron, comprendí que se trataba de algo de tamaño pequeño. Por instinto volteé rápidamente para mirar a mi alrededor, y casi paralelamente a eso fue cuando escuché aquellas risotadas. Eran risas de niños, quizás de 2 o 3 que se reían a la vez. Fue solo un momento y callaron, pero el evento fue suficiente como para causarme miedo. Al reconocerme vulnerable, me di la media vuelta con intenciones de regresar a la garita, pero mis ojos vieron algo que me detuvo en seco, dejándome totalmente paralizado. Había un niño ahí, a unos pocos metros frente a mí. Con un semblante de tristeza me veían.
tal cual un niño que busca ayuda de un mayor, e incluso podía ver sus ojos húmedos y pómulos mojados, como si hubiera estado llorando. En su pecho sostenía un pequeño juguete, un auto de plástico para ser más exactos. Fue extraño lo que me sucedió a continuación, pues el terror que sentía al verlo se fue disminuyendo de a poco, y en cuestión de segundos ya no era miedo lo que sentía. Ahora era una profunda conmoción lo que ese extraño niño me provocaba. La lógica me hizo dejar a un lado cualquier cosa relacionada a lo paranormal, y sin dudarlo me animé a acercarme a ese niño mientras le preguntaba qué le ocurría, qué hacía en un lugar así de solo. Sin dejar de expresar tristeza, mantuvo su mirada en mí, y cuando tal vez estaba por responderme, aquellas mismas risotadas sonaron a mi espalda. Al voltear, alcancé a ver la silueta de otros 3 niños corriendo entre las tumbas. Era tal cual unos pequeños jugando, como llamándome la atención para así ocultarse y aguardar a que yo los buscara. Al regresar mi mirada hacia el niño que tenía al frente, le pregunté si ellos habían venido con él, y que si era así, todos tenían que acompañarme ya mismo al portón de ingreso para ayudarlos a salir. Una vez más el pequeño me sorprendió al mover su cabecita de un lado a otro en señal de negación, para posteriormente girar y correr hacia la oscuridad de las tumbas de igual manera. Quedé estupefacto, quieto, pensando cómo proseguir. Me aterraba la idea de que unos niños hubieran ingresado al cementerio a esas horas para jugar, pero a la vez no me sorprendía demasiado, pues ya sabía la respuesta. Aunque en esos tiempos la gente del pueblo solía descuidar a sus pequeños, aún así me preocupé por ellos. Ese no era un lugar adecuado para correr y mucho menos en la oscuridad. Lo único que me quedó por hacer fue comenzar a buscarlos. Pero los pocos faroles que me daban la iluminación no me ayudaron. No los encontré, y como no volví a verlos ni escucharlos, supuse que se habían salido por algún lugar. Eso me tranquilizó un poco, pero el rostro de ese niño y la tremenda tristeza que expresaba se encargó de quedarse dando vueltas en mi cabeza. No pasó mucho para volver a verlo, más o menos la misma hora y de idénticas condiciones. Me miraba con sus ojos tristes y sostenía en sus manos aquel mismo juguete, con la diferencia de que ahora noté que éste estaba roto. Le pregunté cómo se llamaba y le pedí perdón si lo había asustado. Le dije: tú y tus amigos no deben jugar aquí. Este es un lugar prohibido para eso. ¿Acaso los otros niños son tus hermanos? ¿Están aquí ahora también? Dejó pasar unos segundos para recién romper la timidez y responderme. Dijo que se llamaba Iván y que los otros niños no eran sus hermanos ni amigos. Cuando le volví a preguntar si ellos estaban aquí también, moviendo la cabeza me respondió que sí, en tanto extendía hacia mí su juguete, dándome a entender que fueron ellos los que lo rompieron. Una mezcla de enojo y ternura me invadió. Su inocencia era tal que me estremecí al verlo así. Le dije que no se preocupara, que yo hablaría con los otros niños para que no volvieran a hacerle nada a él ni a sus juguetes. Pero ni bien terminé de decir esas palabras, los revoltosos de quienes estaba hablando aparecieron.
Sus risas sonaron a un costado del lugar donde el pequeño y yo estábamos. Al instante arrojaron un juguete que chocó sobre mi hombro. Se trataba de otro auto, mismo que el niño que me acompañaba se apresuró a levantar apenas cayó al suelo. Usando mi linterna, trataba de encontrar a esos malvados, a la vez que los regañaba por estar ahí y hacer esa travesura. Un nuevo juguete chocó contra mi espalda y al instante otro más. Fue como si esos rebeldes me estuvieran jugando una mala broma. Sinceramente, no sé cómo pasó. En un abrir y cerrar de ojos, Iván ya no estaba conmigo. Lo primero que se me vino a la mente fue que se asustó con los otros niños y huyó, ya que incluso había dejado sobre el suelo los autos que logró reunir. Los recogí y me dirigí a la garita para guardarlos. Después de eso, empecé a escuchar cómo corrían riéndose alrededor de mí. Podía escuchar cómo me seguían mientras yo caminaba. Ahí fue cuando cometí aquel error del cual me arrepentiré por siempre, pues por culpa de este, hoy en día llevo varias cicatrices imborrables. Tratando de hacerles sentir miedo, les dije con voz amenazante que ni bien los agarrara los castigaría. Un tétrico silencio se adueñó del entorno por unos momentos. Fue como si todo alrededor callara, para así dar lugar al castigo que venía. Los niños comenzaron a atacarme de nuevo, pero esta vez lo hacían con piedras, y en vez de risas, ahora soñaban gruñidos y roncas voces de adultos que hacían eco en el ambiente. Gracias a Dios alcancé a llegar hasta la garita y cerré la puerta para protegerme, pues caso contrario no sé cómo habría terminado. Recuerdo la sangre que caía por mi rostro debido a las heridas que me causaron en la cabeza, los cuales hoy son cicatrices de lo que les hablé. Esa noche comprendí que esos no eran niños como yo pensaba. Ante la duda llegué a creer que se trataban de demonios, pero minutos después y estando aún refugiado en la garita, esas mismas criaturas me revelarían sus identidades. Una de las ventanas que había, la cual daba a la parte del interior del cementerio, estaba protegida con una reja de hierro. Desde ahí provino un chillido que me hizo erizar la piel. Al dirigir mis ojos hacia esta parte, pude ver a esos tres trepando sobre la reja. No me equivoqué al pensar que no eran niños, pues pese a sus diminutos cuerpos, sus rostros eran los de ancianos, deformes a causa de las arrugas. Esos eran duendes. Esa noche no me dejaron salir hasta que amaneció. Se quedaron dando vueltas alrededor de las ventanas y las puertas, mostrando sus abominables apariencias, reviviendo así el terror que sentía al verlos. Cuando la luz del amanecer los hizo marcharse, recién salí. En los mismos momentos en los que llegaba mi reemplazo, es decir, el cuidador de ese horario, no tuve vergüenza de contarle todo, así asustado como estaba, y cuando por fin logré tranquilizarme un poco, ese cuidador me explicó de lo que se trataba. Sí, son duendes. Esos seres monstruosos a veces ingresan para jugar, especialmente con los juguetes que los familiares de los niños difuntos dejan en las tumbas. Pero no, el niño con el que te encontraste y que dijo llamarse Iván, no es uno de esas criaturas. Ven, acompáñame y te mostraré. Me llevó hasta el sector más alejado del cementerio, donde están tumbas bastante añejas y que casi no son visitadas. Ahí me enseñó un pequeño mausoleo en cuya lápida yacía la fotografía de un niño, misma que estaba adornada con unos cuantos juguetes viejos y rotos. Así es,
Esa era la tumba de Iván. Entendí que esos duendes sacaron los juguetes de su tumba para jugar, y de seguro rompieron el auto que con tanto cariño Iván sostenía en sus manos. A eso se debía su tristeza. Se sentía invadido y por consiguiente vulnerable, y es a mí a quien acudió en busca de ayuda. Continué trabajando en el cementerio por un tiempo más. Por mi propia cuenta limpié la tumba de Iván y resguardé los juguetes. Quizás por eso él dejó de manifestarse. En cambio, esos 3 abominables seres elementales siguieron haciendo de las suyas, hasta que un día no soporté más y abandoné el trabajo. Recuerdo que cuando le conté a Lucas lo que estaba pasando, tan solo se lanzó a reír burlándose de mí, argumentando que todo eso me ocurrió por ser tan incrédulo. Asimismo me juró que nunca había tenido experiencias con duendes mientras trabajó ahí, por lo que en mi caso hasta ahora es un misterio. Todavía suelo ir al cementerio, no solo para visitar las tumbas de mis seres queridos, sino también para visitar a quien considero fue una experiencia por una parte bonita, y que en su inocencia me eligió para pedirme que protegiera sus juguetes. Eso es lo que hago cada vez que voy. Me aseguro de limpiar la tumba de Lucas y corroborar que todo esté en orden. No quiero que le falte nada, porque no quiero ni imaginarme que alguna noche él venga a visitarme de nuevo, para pedirme una vez más que lo ayude. Este ha sido mi relato y espero lo disfruten. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué te parecieron estos relatos ocurridos en los panteones? Por favor, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales o enviar tu historia o anécdota si tienes algo que contar. Aquí en Inframundo Relatos tomamos todas tus opiniones, tus relatos. Es muy importante para nosotros. Sin más, te agradezco y te deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.